Hola y bienvenidos a esta sesión de Academia Libertaria. En este año, 2024, teníamos una deuda acá en Academia Libertaria y no queríamos que se terminara el año sin saldar esa deuda. Si fuéramos nosotros a rastrear nuestro interés por la libertad, por el libre mercado, por la superioridad del sistema capitalista a la hora de proveer la mayor cantidad de bienestar a la mayor cantidad de personas, a una obra, esa obra necesariamente tendría que ser La acción humana por parte de Ludwig von Mises. Por lo menos en mi caso, todo empezó con este libro. Cuando yo estaba estudiando Derecho, ya avanzada la carrera, de alguna forma algo irritado con lo que estaba viendo, pues me estaba dando cuenta que todo lo que estaba estudiando se reducía a legislación, que no es otra cosa sino la manifestación de voluntad de las personas que están en el Estado. Llegó un semestre donde cursé Derecho Económico y justamente el profesor de esa materia fue Luis Eduardo Zamorano, el otro creador de Academia Libertaria. Y sabía que íbamos a tratar cuestiones de libre mercado, sabía que íbamos a explorar la idea de la libertad. Y lo sabía porque ya habíamos hablado varias veces de ello. Y si bien hasta ese momento insistentemente Luis Eduardo me había recomendado que leyera La acción humana, que podía acceder a ella de forma gratuita en la página del Instituto Mises. El primer libro que comenzamos a leer en esa clase fue La acción humana. Y desde las primeras páginas, por lo menos en mi caso, fue como una bocanada de aire fresco. Fue una exposición a una forma de aprender economía a la cual nunca había estado expuesto. Hasta ese momento las clases, las varias materias que había visto de economía, pues se reducían a, digamos, al modelo de competencia perfecta propio del paradigma neoclásico. Y si bien lo disfrutaba, si bien obviamente esas clases despertaron mi interés por los fenómenos que no se dejan explicar ni por el derecho ni por la sociología, sino por esta relativamente nueva ciencia que se llama economía. Y también eso despertó de alguna forma mi interés por la economía de mercado. Fue solamente hasta que llegué a leer La acción humana donde entendí realmente de qué se trataba esto. Por esta razón, en esta breve sesión quisiera explorar 5 puntos de este libro que nos van a dar cuenta de alguna forma lo importante que es, no solamente para nosotros en la Academia Libertaria, siendo Ludwig von Mises una de las figuras intelectuales en las que más nos basamos, sino para mí personalmente. Siendo así, entonces, comencemos. Este es un libro de economía, se trata de un tratado de economía. Y sin embargo, desde el título no se nos revela que va a ser un libro de economía. De nuevo, el libro se llama Acción Humana. Y esto obedece a una razón muy particular, que eran uno de los objetivos que perseguía Ludwig von Mises con este libro. En este libro, Mises básicamente pone expresamente claro lo que estaban haciendo todos los economistas, o una buena parte de los economistas, al momento de su publicación, en 1949. Básicamente lo que dice Ludwig von Mises, en la tradición de la escuela austriaca, es presentar la idea, una idea sumamente poderosa, de que la economía es una ciencia de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Existe una gran ciencia, una ciencia muy amplia que estudia la acción. A esta ciencia la vamos a llamar praxeología. Y la praxeología, acercándose a la acción, lo primero que empieza a decirnos es que la acción supone la elección entre fines principalmente. Uno elige fin A, sacrificando fin B. Y siendo así, una de las primeras categorías de una ciencia de la acción son justamente los fines. Otra palabra que podemos dar a los fines son necesidades. Y para poder conseguir estos fines o satisfacer estas necesidades, pues tenemos que hacer de ciertas cosas medios, de tal forma que asignándolos a un curso de acción podamos conseguir el fin o satisfacer la necesidad. Pues bien, entonces existe como acabamos de decir, una gran ciencia, una ciencia muy general que estudia la acción y que nos empieza a producir las primeras categorías de la acción, fines y medios. El punto de Ludwig von Mises es, a la hora de fundamentar la economía en la praxeología, diciendo que la economía es una ciencia praxeológica, es decir, que existe una forma muy particular en la que la acción se manifiesta, que empieza a ser estudiada por una ciencia especializada, por una forma especializada de estudiar la acción. Y esa ciencia es la economía. Cuando la acción
cuando los intercambios, cuando la elección de fines, satisfacción de necesidades, la asignación de medios se expresa a través del proceso de mercado y con ello se generan precios en dinero, estamos hablando de una forma muy particular de la acción, la economía. Y en este caso, según lo que dice Mises, básicamente la economía es una ciencia especializada dentro de una ciencia más general que es la praxeología, la ciencia que estudia la acción. Este es el método entonces del análisis económico. Básicamente entonces todas las proposiciones o las afirmaciones que componen la ciencia económica van a ser afirmaciones que son propias de la acción. El análisis entonces parte del título del libro, la acción humana. Y a partir de deducciones lógicas que hagamos de ese axioma de la acción humana, de ese principio autoevidente de la acción humana, vamos a empezar a hallar en el camino de todo el razonamiento lógico las primeras categorías. Fines, medios, cuando escogemos un fin y no escogemos otro, es decir, cuando sacrificamos un fin, el valor que relacionamos a ese fin que hemos sacrificado, lo denominamos costo. Las cosas se convierten en medios en la medida en que se identifiquen ellas como útiles para conseguir el fin o para satisfacer la necesidad. Y llegamos a otra categoría propia de la economía, utilidad. Cuando se satisfacen necesidades de otras personas y se les ofrece algo a cambio, un medio, pues entonces renunciamos a ese medio que valoramos con menor intensidad que el dinero que se nos entrega a cambio de ese medio en un intercambio bilateral. Pues bien, la razón de intercambio que se genera de ese intercambio lo denominamos precio. Entonces acá vemos cómo empezamos a producir o a llegar a enunciados claramente económicos a partir de deducciones lógicas que hagamos del principio o a partir del principio evidente de la acción humana. Luego, ¿cómo llegamos a conocer si esos enunciados son válidos o no? Son válidos en la medida en que hayamos hecho de forma rigurosa una deducción lógica a partir del principio de la acción. Y en este caso, de alguna forma, si la acción es un principio autoevidente, es decir, no podemos negarlo y cualquier intento de negarlo termina confirmándolo, porque la negación de la acción es en sí mismo una acción, el resto de enunciados que se produzcan en este proceso de deducción lógica también van a seguir la misma suerte. Así como la acción es un enunciado apodíctico, es decir, un enunciado cierto en sí mismo, los enunciados que se deduzcan lógicamente del principio autoevidente de la acción también serán apodícticos, serán ciertos en sí mismos. Veámonos en este caso cómo esto marca una forma de validar enunciados, un método para llegar a producir verdades en economía que dista radicalmente de la forma en la que se validan los enunciados en el paradigma neoclásico. En el paradigma neoclásico, estando fuertemente basado en la observación, pues primero hay una observación de una serie de datos, de información que supuestamente está dada. A partir de eso se genera un enunciado que vamos a llamar hipotético y diseñando un experimento que vamos a controlar, cuyas variables, vamos a controlar, podemos validar o invalidar la hipótesis. Y en ese caso, si haciendo los experimentos no nos da siempre el mismo resultado, tenemos la hipótesis por válida. Ojo que en este caso, si es un enunciado hipotético, y es válido, lo va a hacer solamente porque la probabilidad con la que un experimento adicional vaya a darnos un resultado diferente, pues es tan mínima que la damos por cero. Pero ese enunciado nunca deja de ser hipotético, es decir, nunca deja de ser susceptible de ser invalidado por un experimento posterior. En el caso de los enunciados de la economía como una ciencia praxeológica, su calidad de válida no depende de un experimento, sino de la deducción lógica que hagamos del principio de la acción. Y en este caso, para redondear esta idea, pues finalmente aquí Ludwig von Mises nos dice, este es el método de la economía y esa es la naturaleza de las afirmaciones económicas. Siendo la economía una ciencia praxeológica, una ciencia de la acción. Como un segundo punto tenemos que por medio de la acción humana, Ludwig von Mises presenta la idea del liberalismo. Y no solamente presenta la idea del liberalismo, sino que defiende la idea del liberalismo. En este caso, lo que plantea Ludwig von Mises es que el individuo, estando en un contexto donde no enfrente ningún tipo de agresión por parte de otros, ahí es donde florece su naturaleza creativa e innovadora. El libre mercado, lo cual solamente puede llegar a suceder respetando la propiedad privada, es la mejor forma, el mejor medio, por así decirlo, el medio superior a la hora de crear prosperidad económica y que se nos permita superar el estado natural
de pobreza en el que llegamos al mundo, en el estado de escasez en el que llegamos al mundo. Ludwig von Mises en el libro La acción humana sí concibe la noción del Estado, y esto puede ser algo confuso porque nosotros en Academia Libertaria hemos afirmado varias veces cómo el Estado es, por un lado, económicamente ineficiente y por otro lado, éticamente indefendible. Es decir, no hay ningún tipo de enunciado que pueda justificar al Estado. Y de esto tenemos una gran cantidad de videos. Ludwig von Mises es un liberal clásico y en ese sentido acepta que el papel del Estado sea uno que exista primero, pero por otro lado tiene que ser pequeño. Es decir, en Ludwig von Mises, en el libro La acción humana, finalmente el Estado tiene las funciones propias de la tradición liberal clásica. Producir seguridad, de alguna forma definir las reglas que van a componer el marco de instituciones que permitan que la acción humana se lleve a cabo. Es decir, que nos podamos poner en funcionamiento al servicio de las demás personas y por medio de la producción satisfacer sus necesidades a través de, por un lado, producción e intercambios voluntarios respetuosos de la propiedad privada. Para Mises, en este caso, el Estado es un mal necesario, como lo es dentro de la tradición liberal clásica, que lo único que tiene que hacer es mantener a raya a aquellas personas que no optan por el libre mercado, que deciden satisfacer sus necesidades por medio de la extracción involuntaria de riqueza, es decir, por medio de la expropiación, del robo, del fraude, en fin. Ludwig von Mises argumenta que solo a través del libre mercado se puede conseguir eficiencia económica y prosperidad general para todos. Y así, la acción humana resulta un tratado donde se defiende contundentemente el liberalismo clásico, argumentando a favor del proceso de mercado, la propiedad privada y el carácter limitado del Estado. Ahora, el que Mises a través de la acción humana defienda a ultranza el libre mercado no es gratuito. Finalmente, si bien hemos mencionado que un gran aporte que hace Ludwig von Mises a la historia del pensamiento económico es demostrarnos que la economía es una ciencia praxeológica, la otra razón por la que Ludwig von Mises es tan importante y la acción humana también es supremamente importante, no solamente para nosotros en la Academia Libertaria, sino para la historia del pensamiento económico, es porque Mises fue el primero que demostró que el socialismo es un error intelectual. Mises demuestra, no en la acción humana, pero sí que refuerza este punto en la acción humana, que el socialismo no puede llegar a asignar eficientemente recursos. Dentro de la obra de Mises, el socialismo se define como coacción, básicamente. Los factores de producción, como el trabajo, los bienes de capital y otros factores originarios como tierra, ampliamente referenciada, no se van a asignar a los cursos de acción que libremente los individuos elijan, sino que por medio de órdenes coactivas centralmente se van a asignar. Socialismo en ese sentido es sinónimo de planificación central. En el libre mercado, los recursos se asignan de acuerdo a los planes individuales de cada una de las personas. En el socialismo, el trabajo, los bienes de capital y la tierra se asignan a los cursos de acción que elige un comité central. ¿Por qué Ludwig von Mises dice que ese sistema es inherentemente ineficiente? Ese sistema de pérdida de libertad individual es inherentemente ineficiente, porque la única forma en la que se puede asignar eficientemente recursos, es decir, que se asignen de tal forma que satisfagan las necesidades que se han identificado como siendo experimentadas por otras personas, es por medio del sistema de precios. Solamente puede haber precios y solamente puede haber información acerca de los precios de los factores de producción si hay un libre mercado respecto a los títulos de propiedad de nuestro trabajo, nuestros bienes de capital y nuestra tierra. Así, por ejemplo, cuando el empresario compra porciones de trabajo, porciones de bienes de capital y porciones de tierra, ya conoce los costos de producción y los puede llegar a comparar con lo que le entregan voluntariamente los consumidores por los bienes que ha transformado en su favor. Y así puede llegar a identificar ganancias y pérdidas relacionadas con sus decisiones. Si en algún momento, habiendo asignado factores de producción y ofreciéndole medios de consumo a los consumidores, reporta que hay más ganancias, es decir, que lo que le ha entregado, que el consumidor valora en una mayor intensidad los medios que le está entregando el empresario comparado con los costos de producción, el empresario encuentra una ganancia. Es una especie de mensaje que le manda a los consumidores diciendo: esas decisiones que usted ha tomado para satisfacer mis necesidades, las apruebo. Y esa información se la pasa al empresario a los dueños de los factores de producción. Por el contrario, si ha hecho un mal trabajo, si no ha identificado correctamente las necesidades de los consumidores, incurre el empresario en pérdida.
Y la pérdida es sumamente importante porque le manda información al empresario acerca del error que ha cometido a la hora de identificar las necesidades de los consumidores y las formas para poder satisfacerlas. Ese sistema de ganancias y pérdidas solamente funciona si hay propiedad privada sobre los factores de producción, si hay un mercado de títulos de propiedad sobre factores de producción. El socialismo niega esta posibilidad porque por medio del socialismo o la planificación central, el Estado expropia y prohíbe la propiedad privada sobre factores de producción. Siendo así, entonces, por muy buenas intenciones que tenga el Comité Central o un presidente de la República para asignar recursos centralmente, al no contar con la información acerca de los costos de producción, porque no existe un libre intercambio de factores de producción, no puede llegar a conocer las eventuales pérdidas o ganancias relacionadas con su decisión de producir. Por eso es que Ludwig von Mises dice que el socialismo es impracticable si lo que se quiere es asignar eficientemente recursos. La información finalmente acerca de cuáles son las necesidades de las personas es una información subjetiva que solo se transmite a través del sistema de precios y solamente se llega a conocer fidedignamente esta información si hay libertad, si hay propiedad privada sobre los factores de producción. Redondeando la idea, aquí es cuando Ludwig von Mises nos demuestra, no propiamente en la acción humana, pero sí que refuerza el punto en este caso, que el socialismo es impracticable. No importa dónde se practique, no importa dónde se vaya a adelantar la idea, siempre que se asignen centralmente recursos, van a terminar siendo desperdiciados a costo de haber violentado la propiedad privada o la libertad individual. Y ese es justamente el otro punto de Ludwig von Mises que es tan importante, el cálculo económico, del cual hemos hablado extensamente en Academia Libertaria. Cálculo económico no es más que una herramienta mental de la economía de mercado que solamente surge y puede ser utilizada si hay precios en dinero, lo cual a su vez solamente es posible si hay propiedad privada sobre los factores de producción, y por medio de esta herramienta mental de la economía de mercado nos damos cuenta si nuestras decisiones de producción, nuestras acciones productivas van a terminar valorizando el capital, consumiendo el capital, desperdiciando el capital o por lo menos manteniendo el valor del capital. Es una herramienta sumamente poderosa que ha sido la causa determinante de la civilización occidental, porque sin esa herramienta mental de la economía de mercado, que es el cálculo económico, cuyo artífice de nuevo es Ludwig von Mises, no podríamos haber producido la cantidad de medios con la que contamos hoy, que nos acortan procesos de producción y nos hacen la vida lo que es hoy en día. Vale la pena vivirla. Es por medio del cálculo económico, por medio de la posibilidad que tenemos de conocer los resultados de nuestras acciones en términos de ganancias y pérdidas expresadas en precios en dinero, que podemos evitar el desperdicio de recursos. En esto relacionado con el cálculo económico démonos cuenta de algo. Y es que en cualquier instancia, en cualquier contexto donde no haya precios en dinero, donde no haya propiedad de factores de producción, es decir, donde en cualquier contexto en donde se decida asignar centralmente recursos y no por medio del cálculo económico en el proceso del libre mercado, habrá desperdicio, habrá ineficiencia, habrá una asignación de recursos a cursos de acción que realmente no satisfacen necesidades realmente urgentes, que se revelen por medio del libre intercambio y de la razón de intercambio que ello produce como realmente urgentes. En ese sentido, para procurar que no se desperdicien recursos, tenemos que contar con las condiciones que habilitan el proceso de mercado y el cálculo económico, la propiedad privada sobre los factores de producción. Y solamente para tener una nota al pie de esta discusión es que si lo que se quiere, por ejemplo, en una sociedad o por parte de ciertos miembros de la sociedad, que se conserven, que no se desperdicien ciertos recursos que consideran que forman parte del medio ambiente, como ciertas porciones de terreno, ciertos animales, lo peor que puede pasar es que sobre ellos no haya propiedad privada, que se prohíba que sean objeto de propiedad privada, porque al no poder ser objeto de propiedad privada, no hay precios relacionados con ellos que nos permitan distinguir aquellos cursos de acción que terminan desperdiciándolos de aquellos cursos de acción que no lo hagan. Si lo que se quiere, por así decirlo, es conservar ciertos animales, ciertos recursos naturales, tenemos que contar con cálculo económico para que esto no suceda. Luego tiene que haber propiedad privada y es solamente a través del proceso del libre mercado que se puede asegurar que, si es que del caso, las ballenas no desaparezcan. No en vano, sobre las gallinas hay propiedad privada y nadie está temiendo que se vayan a extinguir, pero sobre las ballenas hay una especie de prohibición de propiedad privada y
pues es el tipo de animales que básicamente se van a extinguir. Y por último es la influencia y el legado de la acción humana como obra. No solamente, como dijimos al principio de este video, ha sido una gran influencia para Luis Eduardo y para mí, sino que lo continúa haciendo para una gran cantidad de economistas en potencia o que ya sean economistas, y para cualquier amante de la libertad y para cualquier persona que quiera entender las entrañas del funcionamiento del libre mercado y que quiera entender también la naturaleza del libre mercado, que no es otra cosa sino una teoría de la sociedad libre. Es una perspectiva económica que, si bien la tenemos desde 1949 y en este año estamos cumpliendo 75 años de haber sido publicada La acción humana, sigue siendo una obra de alta importancia a la hora de ser consultada. Sigue siendo una obra que despierta el interés sobre una gran cantidad de temas que antes no se había pensado. Sigue siendo un marco de referencia y un marco teórico para nuevos temas de investigación y nuevos problemas de investigación. Y por lo que a nosotros respecta, acá en Academia Libertaria, seguirá siendo una obra muy importante a la cual constantemente haremos referencia. Con este breve video, entonces, lo que queremos es rendir un homenaje a esta obra y contarles a ustedes por qué ha sido tan importante y por qué esperamos siga siéndolo en el futuro. Les recomendamos a todos ustedes leerla. Afortunadamente se encuentra de acceso libre en varias plataformas. Una de ellas es la página del Instituto Ludwig von Mises. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que hayan disfrutado el video y espero que la importancia de la acción humana como obra haya sido manifiesta. Hasta luego, muchas gracias. Les agradecemos mucho haber visto el video y recuerden que nos sirve muchísimo que nos den like a este video, que lo suscriban y que lo compartan con cualquier persona, y cualquier comentario que nos hagan por debajo trataremos en la medida de lo posible de contestarlo. Hasta luego y muchas gracias.